¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Llevo algunos días recayendo constantemente en este vídeo. Y la verdad es que, bueno, ya sabéis quién es Michael Landau. Para aquellos de vosotros que no le tengáis tan conocido o que no sea tan conocido, es uno de los músicos, sidemans, músicos de sesión más prestigiosos de los últimos 30-40 años. La verdad es que este vídeo fue el primer vídeo el cual yo vi de él y me quedé prendado de esa forma de tocar, de ese fraseo tan propio, de ese tono tan personal, ¿no? Y la verdad es que después de ver ese vídeo, creí importante hacer un vídeo análisis sobre qué características tiene Michael Landau que le convierten en el músico de referencia, en ese músico de sesión de referencia de los últimos 30-40 años atrás. Vamos a verlo. Michael Landau es ingeniero, productor musical, pero sobre todo es más conocido por ser el músico de sesión más respetado y admirado desde principios de la década de los 80 hasta la actualidad. Puede que para algunos no demasiado conocido, dado que no goza de la consideración de frontman o el equivalente a una primera figura, ya que es sobre todo conocido por sus aportaciones como sideman, pero también a su vez claramente admirado por su fraseo y sonido en las colaboraciones donde aparece. Landau nació en Los Ángeles, en Estados Unidos, en 1958. Vivió la música de cerca, desde su más tierna infancia, pues su abuelo arregló y tocó instrumentos de viento durante la era del swing con los hermanos Dorsey y Benny Goodman. En su adolescencia, este se interesó en el jazz y el jazz fusión. A los 11 años comenzó a tocar la guitarra y a los 16 años tocaba en la escena de Los Ángeles con una banda de rhythm and blues. Años después recorrería la costa oeste de los Estados Unidos con Robben Ford, Jimmy Haslip y Russell Ferrante. A los 19 años se unió a Boz Scaggs para una gira mundial y desde los 20 años se hizo músico de sesión por recomendación de un amigo suyo de toda la vida, el conocido guitarrista de la banda Toto, Steve Lukather. Y precisamente es ahí donde destaca como músico de sesión. Ha formado parte en grabaciones de artistas tan amplias como Joni Mitchell, Michael Jackson, James Taylor, Steve Perry, Pink Floyd, hasta para el mismísimo Miles Davis. Además de su trabajo como músico de sesión, Landau también ha tocado al frente de varias bandas y proyectos personales como líder, como por ejemplo en el Michael Landau Group o Renegade Creation, co-liderando el proyecto junto a su amigo y admirado Robben Ford. Pero, ¿qué cualidades exactas le convierten en ese músico de sesión tan admirado? Pues creo que la primera es bastante obvia: su profesionalidad. Claramente, su alto nivel colaborativo se debe en primer lugar a un alto nivel interpretativo. Nadie te va a llamar si no eres el músico correcto. Las sesiones de grabación suelen estar planificadas en un lugar y tiempo concretos, con un tiempo de grabación determinados, y si como músico profesional no eres capaz de desenvolverte adecuadamente o de interpretar de forma correcta en una grabación, dudo mucho que te vuelvan a llamar para una siguiente sesión. Es por eso que músicos como Michael Landau o, por ejemplo, Ron Carter, quien cuenta con el total de más grabaciones realizadas en vida de un músico de jazz, siempre reciben esa llamada de colaborar una y otra vez. Por si no queda claro, aquí os dejo la opinión directa de uno de los mejores representantes de la trompeta del panorama actual y de antaño, que es, como siempre, el enorme Arturo Sandoval. Es que hay que estar preparado, completamente preparado, ready, para cuando te digan, toca esto, tú estás preparado, porque te preparaste, estás ready para hacerlo, bien. El hombre que citó a esa grabación te va a volver a llamar, porque hiciste un buen trabajo. Y entonces hay otros que en vez de prepararse bien, lo que hacen es quejarse. Oye, pues siempre llaman los mismos. Porque esos mismos son los que resuelven. Te llevan a ti y tú la cagas. Por eso no te llevan más. Por otro lado, cabe destacar su dicción. Una de las principales características a destacar de cualquier buen músico de sesión que se precie es ser polivalente. Para ello, se requiere de una gran dicción musical, entendiéndolo en este caso como un claro conocimiento de cómo debe sonar este o aquel tipo de música. En el caso de Landau, está muy claro que tiene una base muy arraigada en el blues, y seguramente a muy temprana edad transcribió innumerables solos de los principales y más grandes exponentes de este género. Junto a este estilo, y teniendo en cuenta sus primeros años de formación, también destaca por mezclar esa base con un lenguaje jazzístico y de rhythm and blues, particularmente en cuanto a su forma de armonizar acordes y mezclar frases durante sus solos. También tenemos un tono súper característico.
Pese a reseñar que Landau es sobre todo un músico de sesión y sideman, que tenga un tono reconocible le hace aún más increíble. Son muy pocos los músicos que tienen una individualidad tal que se les hace reconocibles a primera escucha. En el caso de Landau es así, ya sea por su característico punteo, por el uso del pulgar haciendo pinza con su mano derecha cuando sujeta la púa para acompañar, o por el uso de una gran variedad de efectos, pedales y amplificadores. No en vano, John Mayer contó esto sobre Landau en la prestigiosa NAMM de 2017. I went and saw Michael Landau play the other night. Phenomenal guitar player. I just sat there. I drove myself in the middle of the night to go sit on a stool alone and watch Michael Landau play. And I want to know what pedal he's got. And I've been doing this for a living for a long time, and I've got a lot of pedals, and I want to know what he's got. Asimismo, también destaca por un timing perfecto. Si entendemos el timing como el momento adecuado para tocar una nota, desarrollar una idea o concepto en el momento correcto, Landau es un experto. Solo hace falta ver su espera antes de cada idea. Elige el momento justo, sin prisa para después desarrollarlo. Por otro lado, cabe destacar su continuidad. No deja de ser una obviedad, pero me parece importante destacar la regularidad que se requiere de un instrumento como para poder desempeñar una correcta grabación o interpretación. El tocar una cantidad de horas determinada por cada músico y mantener manos, músculos y huesos al día es tan indispensable en el deporte de élite como para el músico profesional. Junto a este aspecto, cabe mencionar que una correcta regularidad mejora el control del sistema nervioso, favoreciendo así un mejor trabajo e interpretación. Además, también favorece la confianza en uno mismo. Por último, me gustaría también destacar un concepto que quizá no parece tan obvio, pero también es súper importante, especialmente cuando el trabajo que desarrollamos no es individualizado, es decir, que tocamos con un conjunto de gentes, en este caso un proyecto, un grupo, una orquesta, y ese aspecto a destacar es su naturaleza. No he tenido el placer de conocer al señor Landau, aunque por lo que he podido conocer de él gracias a entrevistas y todo el material del que todos disponemos, estoy seguro de que se trata de una persona amable, educada y tolerante. Me parecen calificativos básicos para poder desempeñar la labor que llevo defendiendo en este vídeo con eficiencia. Si vas a grabar con un amigo o tu vecino, puede que permita ciertas actitudes, digamos, poco profesionales. Cuando hablamos de ser profesional, no. Por supuesto, de entre aquellos que siempre resuelven la situación se traban amistades, como por ejemplo es el caso de Robben Ford y Michael Landau, aunque previamente han demostrado una actitud adecuada como para desarrollar su labor previamente con efectividad. Aspectos como no mirar el reloj constantemente, estar dispuesto a aceptar variaciones en cierto pasaje o solo, o simplemente aceptar opiniones de un productor que cree que esa toma puede estar mejor, puede marcar significativamente la diferencia. Aunque por supuesto, músicos de este calibre lo saben de sobra. Chicos, esto no deja de ser mi opinión sobre los aspectos que considero más importantes sobre la forma de tocar, efectividad y carrera de Michael Landau. Dejadme en comentarios lo que consideráis, si os parece adecuado, si no, vuestra opinión me es muy importante y espero que sobre todo os haya sido un vídeo entretenido. Muchas gracias. Hasta luego.